Buenas tardes, señoras ministras y señores ministros. Se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Continúe, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 127/2021 y su acumulada 131/2021. 6 de la Ley de Capacitación en materia de género, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Segundo, se declara la invalidez de los artículos 15, párrafo segundo, en su porción normativa grave. Se procederá a la suspensión temporal sin goce de sueldo hasta en tanto sea capacitado en los términos que marca la presente ley de capacitación en materia de género, de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del referido Estado. Someto a su consideración los apartados de competencia. ¿Alguien quisiera hacer alguna observación u omisiones reclamadas? Quedan aprobados por unanimidad de votos. Quisiera iniciar suplicando que tomara nota este Tribunal Pleno y desde luego la Secretaría General de Acuerdos. En este apartado de fondo se precisa que los promoventes argumentan que los artículos combatidos son inválidos porque establecen un supuesto normativo de falta grave que no se encuentra previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que resulta contrario al artículo 73, fracción 29-5 de la Constitución Federal. Luego, el artículo 15 dispone que toda persona que sin causa justificada se niegue a recibir las capacitaciones o no asista a estas, será acreedora a un apercibimiento y se les notificará en el día y lugar a la que deban realizar la capacitación. Hasta ahí, en este artículo 15, el proyecto considera que es válido. El problema surge en el segundo párrafo de este artículo 15. Dice, el incumplimiento de dicho apercibimiento será considerado falta grave. Pero también establece de manera específica cuáles son las faltas que deben ser calificadas como graves. La ley estatal no puede otorgar el carácter de grave a una falta que no encuadre como tal en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta porción normativa es una sanción aplicable a la falta grave prevista en el artículo 15 ya citado. Lo que me genera a mí una concurrencia es la razón que se expresa en el proyecto para la invalidez del artículo 16. Esto se encuentra en el párrafo 52 del proyecto y aquí se alude a que el párrafo 16 el artículo 16 está relacionado con la gravedad del artículo 15 y por esa razón se debe declararse inválido en su totalidad. ¿Qué tenemos aquí en el capítulo 5 de la Ley de Capacitación en materia de género, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres? Lo cierto es que no puede tener el carácter de falta grave. Por otra parte, coincido con la invalidez del artículo 16 en la porción normativa propuesta, aunque lo hago por consideraciones distintas a las del proyecto. En mi opinión, le asiste la razón a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal cuando señala que dicha porción vulnera el artículo 16 constitucional, pues no contempla elementos objetivos que limiten la actuación de la autoridad al determinar la suspensión temporal. Las razones anteriores las desarrollaré en un voto concurrente. Y entonces el proyecto propone aquí quitar esta calificación de grave y que dará lugar a una sanción administrativa. Pues todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y estoy de acuerdo también con la invalidez a partir de la catalogación como grave, porque se genera conflictos con la Ley General respecto a situaciones graves y no graves. Así que no me voy a pronunciar ya en ese punto. Corresponde al legislador federal establecer cuáles son las faltas administrativas graves
y el legislador local no puede ir más allá de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero aquí estamos hablando que hay una capacitación que algunos funcionarios se niegan a tomar y entonces serán acreedores a un apercibimiento. Pero el incumplimiento del apercibimiento es considerado falta grave. Bueno, luego tiene el artículo 16, señala que en caso de recibir 2 apercibimientos sin causa justificada, se procederá a la suspensión temporal sin goce de sueldo. Pero habla de 2 apercibimientos, no de 2 incumplimientos al apercibimiento, que es lo que está relacionado con la falta grave. A mí me parece que no comparto la razón de que el artículo 16 esté vinculado con el artículo 15 por la cuestión de la calificación de la gravedad de la falta. Creo que el problema del artículo 16, que lo entraña en sí mismo, es inseguridad jurídica, porque dice, cuando se reciban 2 apercibimientos, no sabemos si se cumplió o no se cumplió, que es lo que se refiere aquí el artículo 15. Dice, cuando se reciban 2 apercibimientos, se procederá a la suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta en tanto sea capacitado en los términos que marca la presente ley. Pues yo no encontré marca en la presente ley, pero independientemente de esa situación, habla que será suspendido de goce de sueldo hasta en tanto sea capacitado. Y toda vez que no puede saberse por cuánto tiempo la persona va a estar sin goce de sueldo, me parece que se genera inseguridad jurídica y para mí todo el artículo 16 debería ser invalidado. El proyecto propone que perviva la última oración del artículo 16. Dice, la causa justificada no podrá alegarse en más de 3 ocasiones, que porque está relacionada con el artículo 15, primer párrafo, cual no haya sido impugnado. Pero a mí me parece que toda vez que el artículo 16, que habla qué pasa en el caso de 2 apercibimientos, toda vez que el artículo 16 quedaría inválido, me parece que el hecho de que perviva la última frase estaría generando mayor inseguridad jurídica porque queda descontextualizado y además me parece que cambia la lógica del legislador local de que persigue o la finalidad que busca es que los funcionarios se capaciten justamente en el tema de prevención y erradicación de violencias contra las mujeres. Entonces, al quitar la sanción de qué va a suceder en caso de 2 apercibimientos y nada más queda la expresión de que la causa justificada no podrá alegarse más de 3 ocasiones, parecería que estamos permitiendo la lectura de que hasta en 3 ocasiones pueden los funcionarios no tomar la capacitación correspondiente. Entonces, yo me separo del párrafo 52 del proyecto, me parece que hay una confusión de apercibimiento por una parte e incumplimiento de apercibimiento por otra, y estaría por la invalidez del total del artículo 16 y coincido con el proyecto de solamente invalidar la expresión de grave del segundo párrafo del artículo 15. Sobre la sanción administrativa, que no está prevista tampoco, pues me parece que adquiere mayor relevancia si se invalida el artículo 16, porque aunque no esté prevista, deja abierta la puerta al legislador que establezca una sanción administrativa que frene esos casos. Entonces, yo por esas razones voy a estar parcialmente a favor del proyecto. Es cuanto, ministra presidenta. Yo en este asunto comparto la declaración de invalidez de la porción normativa grave contenida en el párrafo 2 del artículo 15 de la Ley de Capacitación en materia de género, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, pues si bien la capacitación que regula esta ley constituye una de las mejores estrategias para desarrollar habilidades, cambios de actitudes y comportamientos de los servidores públicos para prevenir cualquier tipo de violencia contra la mujer, lo cierto es que al diseñar este sistema educativo, el legislador debe tomar en cuenta las reglas del Sistema General de Responsabilidades Administrativas, entre las que se encuentra, en lo que al caso interesa, la relativa a que las legislaturas locales no pueden otorgar el carácter de grave a una falta que no encuadre en las conductas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque conforme el artículo 73, fracción 29ª de la Constitución General, el Congreso de la Unión es quien tiene las facultades exclusivas de hacer las responsabilidades administrativas
establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en que estos incurran, así como los procedimientos para su aplicación. En consecuencia, si bien el incumplimiento de los servidores públicos de recibir capacitación para prevenir la violencia contra las mujeres puede constituir una falta administrativa, porque ello no vincula con el adecuado cumplimiento de sus funciones, esa inobservancia tampoco se puede llegar al extremo de catalogarse como grave, pues ello solo compete al Congreso de la Unión. Al invalidar la palabra grave, se mantiene la obligación de los servidores públicos a capacitarse, a contar con los conocimientos y aptitudes suficientes para una estrategia integral, estatal, de garantizar la perspectiva de género en todas las etapas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, porque únicamente se está proponiendo la invalidez de la palabra grave, cosa que comparto. También comparto la declaración de invalidez de la porción normativa en el artículo 16, que señala que en caso de recibir 2 apercibimientos sin causa justificada, se procederá a la suspensión temporal sin goce de sueldo hasta en tanto sea capacitado en los términos que marca la presente ley. Por ello, yo estaría con el proyecto y con la claridad de que se mantiene en el tema de violencia contra las mujeres. Gracias, ministra presidenta. Gracias. Por lo que hace al artículo 15 de la ley impugnada, coincido con el proyecto en el sentido de que el legislador local no puede modificar el diseño del sistema de faltas administrativas. Por otra parte, también comparto la invalidez del artículo 16 de la ley combatida, pero por razones distintas. Si bien existe un vínculo entre las dos normas impugnadas, la sanción no necesariamente está relacionada con la gravedad de la falta, por lo que considero que el legislador local sí puede establecer este tipo de sanciones. No obstante, en este caso concreto, comparto la invalidez de la norma, ya que la misma no contiene un parámetro para graduar la sanción, vulnerando con ello el artículo 14, párrafo 3 de la Constitución Federal. De esta forma, como he votado en precedentes, estoy a favor del sentido y con consideraciones distintas respecto del artículo 16 de la ley impugnada. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien más? Yo estoy a favor del proyecto, comparto la invalidez de la propuesta, pero exclusivamente lo que se refiere a la incompetencia del Congreso local para prever un supuesto de infracción grave, como lo he hecho en precedentes. No estamos analizando en específico si tiene también o no atribuciones para señalar, establecer faltas no graves. No se toca en el proyecto, y en este sentido también considero que, como el ministro González Alcántara, que tendríamos que eliminar en su totalidad el párrafo de la fracción del artículo, el segundo párrafo del artículo 15, porque la sanción va ligada a la gravedad, pero si no necesariamente en este precepto. Y si le invalidamos como no grave ya y su misma consecuencia, estaríamos dando lugar a una sanción que no es la que está previendo el propio legislador. Entonces yo iría, como lo señaló el ministro González Alcántara, coincido con el proyecto, que en el caso no tiene competencia para el Congreso local para establecer faltas graves. Ello da lugar a la invalidez del segundo párrafo, y coincido con la del 15 y coincido con la invalidez del artículo 16, que es donde propiamente se fija la sanción. Ministro Saldívar. Gracias, presidenta. En los mismos términos de lo que usted acaba de pronunciar. Gracias. Gracias. Tomamos votación, ¿o quiere hacer uso de la? Gracias, señora ministra presidenta. Yo estaré a lo que determine la mayoría del Pleno. Tal vez someter el proyecto como está elaborado pudiera clarificar cuáles son las posturas, pero desde luego yo estaré en la mejor disposición de ajustarlo a lo que la mayoría determine. Gracias. Gracias.
Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Estaría a favor de la invalidez de todo el precepto impugnado. La parte impugnada. Señor ministro González Alcántara Caranca. Por la invalidez de todo el párrafo segundo del artículo 15 y a favor de la invalidez del artículo 16 en la porción normativa propuesta, aunque por consideraciones diversas. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto, en los términos que están. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alba. Con el proyecto con consideraciones distintas. Señor ministro Padre Royo. A favor del proyecto. Señor ministro Saldívar Leda. En términos del voto del ministro González Alcántara. Señor ministro Ríos Farjat. Yo estoy a favor de la propuesta por lo que hace el artículo 15. Yo no me sumaría a la invalidez del segundo párrafo, porque si se le quita la palabra grave, no encuentro por qué no pudiera ser sancionable administrativamente que se incumpla el procedimiento de recibir capacitación. A mí me parece que pervive que exista la sanción administrativa, aunque se retire la calificación de grave. En ese sentido no estaría yo con la propuesta que se hace, que entiendo que no la aceptó el ministro ponente, solamente estoy por la invalidez de la expresión de grave, como dice el proyecto. Por el artículo 16, ahí voy por razones distintas al proyecto, voy con un voto concurrente y para mí debe invalidarse todo el artículo, porque la parte que propone mantener válida, que es la última oración, deja de tener sentido al no quedar supérstite el resto del artículo, aunque no se haya relacionado con el artículo 15. Me parece que incluso, como señalé, cambia la lógica. Es de alguna manera, parecería incluso un incentivo para no tomar la capacitación en contra de violencia de género hasta en 3 ocasiones. Así que, por seguridad jurídica, también debería eliminarse. Entonces, concurrente en el artículo 16 y por la invalidez de todo el artículo. Señor ministro Potisek. Gracias. Con el proyecto, por lo que respecta al artículo 15, en contra de la invalidez del artículo 16. Señor ministro Piña Hernández. Yo estaría por la invalidez del segundo párrafo del artículo 15 en su totalidad y también por la invalidez en su totalidad del artículo 16, porque el dejar la causa justificada no podrá alegarse en más de 3 ocasiones, es una condición a la que se sujeta la infracción y en caso de rebasarse esas 3 ocasiones, y se incurriría en una responsabilidad administrativa que ya quedó invalidada. Entonces iría por todo el 16, pero este está en los efectos, ¿verdad? Por eso no lo dije en el apartado siguiente, pero adelantando, porque esto lo vemos en efectos. Nada más aclararía que no se invalida la falta administrativa, sino solo la calificación de grave. Exacto. Pero la sanción también. Sí. Señora ministra presidenta, me permito informarle que en relación con la propuesta de invalidez del artículo 15, último párrafo en la porción normativa correspondiente, existen 5 votos en sus términos por esa propuesta y 4 votos por la invalidez total de ese párrafo, que podrían sumarse para hacer los 9 votos por la invalidez de la porción propuesta en el proyecto. 5 con el proyecto y 4 por la invalidez total. Ministro ponente. Aunque aquí habría que definir si los ministros y las ministras que han votado por la invalidez total del segundo párrafo, pudiera sumarse su voto a la invalidez parcial que se propone y en esa medida alcanzaríamos votación calificada. Sí, yo no tendría ningún inconveniente en sumarse. Ministro Gutiérrez, serían 7. Yo también me puedo sumar, presidenta.
Gracias. Yo quedaría ahí con voto particular, sosteniendo el criterio, porque sí se establece una sanción de falta administrativa y se tendría que ver precisamente si tienen competencia para establecer faltas no graves, lo que no se analiza. Gracias, Presidenta. Yo nada más haría un voto aclaratorio, porque yo coincido con lo que usted dijo, pero si no, no se lograría invalidez y creo que sería una consecuencia desfavorable. En ese sentido es mi voto. Gracias, Presidenta. Sí, y agradezco el voto, pero habiéndose alcanzado la votación necesaria para la invalidez, yo sostendría mi voto y haría un voto particular. También para anunciar un voto aclaratorio. Yo haría un voto concurrente. Y el ministro Gutiérrez concurrente. Entonces serían... Mayoría de 8 votos a favor de la propuesta por invalidez con los votos aclaratorios precisados. Y por lo que se refiere al artículo 16 en la porción normativa correspondiente, existen 6 votos por la invalidez en sus términos, 2 por la invalidez total de la señora ministra Ríos Farjat, de la señora ministra presidenta Piñera Hernández, y voto en contra del señor ministro Lainez Potisek. Perdón. Eso estaría en el capítulo de... Perdón, Presidenta, yo también voté por la invalidez del segundo párrafo. ¿Total? Perdón, del 16 total. Sí. Perdón. Eso está en el capítulo de efectos, ¿verdad? El 16, concretamente, aunque ya vimos la invalidez. Perdón, ministro presidente, pero depende de esta votación, porque la propuesta es invalidar el artículo 16, salvo la última parte. Y entiendo que hay votos por invalidar todo el artículo 16 e incluso, bueno, sí, por todo el artículo 16, ¿no? Entonces de eso dependerían los efectos. Gracias. Vamos a tomar concretamente votación por el artículo 16, únicamente como lo presenta el proyecto, dejando la causa justificada, o bien por la totalidad de este artículo 16. Entiendo que así se había tomado, ¿no? ¿Cómo? Fueron 5 votos por la invalidez parcial propuesta y 3 votos por la invalidez total. Esa invalidez total del señor ministro Saldívar de la Rea, la señora ministra Ríos Farjat, la señora ministra presidenta Piñera Hernández, y voto en contra del señor ministro Lainez Potisek. 5, 3 y 1. Aquí sería también, si se suman a la mayoría de 5, necesitaríamos 3 votos. Yo sí me sumo, sin problema, Presidenta. Pero para invalidar. Estamos por invalidar. Para que el proyecto corto, para que salga el proyecto en los términos en que está propuesto, necesitaríamos 2 votos. Yo me sumo con un voto aclaratorio y faltaría un voto. ¿Quién es? La ministra Ríos Farjat. Yo soy la otra integrante que propone la invalidez de todo el artículo. El ministro Juan Luis. ¿El ministro Juan Luis? Se suma. Pero él votó con el proyecto. Sí. Sería la ministra Ríos Farjat. Me sumaría también con un voto aclaratorio. Ya, con eso gracias. Por lo menos que haya la sesión administrativa. Agradezco al ministro Saldívar y a la ministra Ríos Farjat sumarse a esta declaratoria parcial de invalidez del artículo. Y sería en los términos del proyecto. Pasaríamos a los efectos. Sí, ministra presidenta. En este apartado se determina que al haberse considerado que el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Capacitación en materia de género, de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres del Estado de Baja California Sur, en la porción normativa que señala grave, no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 73, fracción 29-5, así como a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se debe declarar la invalidez solamente de esa porción normativa mencionada. Y por lo que se refiere al artículo 16, se propone la invalidez de este artículo con excepción de la última parte
que señala la causa justificada no podrá alegarse en más de 3 ocasiones. Asimismo, se propone que la declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso del Estado de Baja California Sur. Esa sería la propuesta, ministra presidenta. Gracias. Ya se votó exactamente como estaba, que corresponde, aunque venía enunciado en los efectos, es precisamente lo que se votó respecto del 15 y el 16 que fueron impugnados. ¿Alguien quiere hacer alguna presión? ¿O con los votos aclaratorios o concurrentes que nos adelantamos en su enunciación? ¿Están de acuerdo? Sí. Gracias. Entonces, ¿hubo algún cambio en los resolutivos? Ninguno, ministra presidenta. Podemos votarlos en votación económica, consulto. Son aprobados por unanimidad y decidido en definitiva este asunto. Tenemos que erradicar la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué debes tener en la cabeza y en el corazón para prenderle fuego a una mujer? El deterioro es brutal. Ningún hombre estaría preocupado de una violencia de ese tipo por parte de una mujer. Ningún hombre estaría nunca preocupado de que una mujer lo vaya a acosar, a tocar en contra de su voluntad, a violar sexualmente. Es muy desesperante que ocurran estas cosas. Es un trabajo de la sociedad. Sí que los niñas y las niñas sean deseados, sí que seamos planeados, sí que nadie sufra por carencias económicas, sí que no haya frustración por la desesperación de la falta de alimento. De las jóvenes que vienen en situación de calle eran violentados. Demasiado dolor viene cargando la gente.